Muy bien, continuando donde nos habíamos quedado con la parte de la división bacteriana. Bueno, las bacterias, como todas las células, van a tener un citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto les ayuda pues a tener pues la forma y conservar esta forma. También pues les da como una estructura a los organelos para que pues no estén flotando, sino que están más o menos en el mismo lugar. También ayuda en la división celular y en el movimiento de las bacterias. Entonces, el citoesqueleto de las bacterias son proteínas que son diferentes, pero tienen funciones similares a las proteínas de las células eucariotas. Por ejemplo, en las células eucariotas hay una proteína que se llama tubulina. La tubulina está muy relacionada con esta parte de la división celular. En los procariotas es una proteína que se llama FTSZ, ¿sí? Y esta nos ayuda en esta parte de la división celular para formar el anillo que nos ayuda a dividir a las bacterias. La actina es una proteína que en eucariotas se encuentra debajo de la membrana y nos ayuda a darle la forma, ¿sí? Aquí el homólogo de actina se llama MREB. Igual nos ayuda a que la bacteria mantenga su forma. Y hay otra que es similar a los filamentos intermedios en eucariotas que se llama proteína crescentina y confiere esta curvatura que tienen los vibrios. Bueno, así a grandes rasgos, cuando se va a dividir la bacteria, primero hay un aumento de tamaño y del número de organelos, ¿sí? Hay una duplicación del ADN y cuando la célula llega a lo que llamamos una masa crítica, cuando tiene ya cierto tamaño y tiene los organelos necesarios, empieza la división, ¿sí? Entonces, recordemos que las bacterias tienen un único cromosoma y ese cromosoma es circular. Empieza a abrirse una horquilla de replicación en la que pues hay uno que va de 5' a 3' y otro que va de 3' a 5'. Si recuerdan sus clases de biología, pues es el sentido en el que van. Hay una duplicación de este cromosoma bacteriano y se empieza a formar el septo y los dos cromosomas van migrando hacia los polos opuestos hasta que se forma bien el septo, se dividen y ya tenemos dos bacterias nuevas que son pues idénticas a la bacteria que les dio origen, en caso de que no haya habido mutaciones, ¿verdad? Ahora, también hay otras estructuras muy interesantes en bacterias que son las endosporas, que son esporas que forman algunos tipos de bacterias. ¿Sí? Las esporas pueden ser formadas tanto por hongos como por bacterias. En este caso de las endosporas, cuando la bacteria está presentando condiciones, pues digamos que no son las ideales para la vida, sino que hay condiciones adversas en el ambiente, empiezan a formarse estas esporas, que básicamente es, pues la bacteria se protege de, por ejemplo, la desecación, de la radiación solar, del aumento de temperaturas, de algo que se llama estrés oxidativo que puede haber en el medio, ¿sí? Eh, y todo eso lo hace formando estas esporas, que es como una especie de estado de hibernación de la bacteria. Cuando las condiciones mejoran, estas bacterias salen de este estado de hibernación. Ahora, los plásmidos, ya habíamos dicho que el cromosoma bacteriano es uno, ¿verdad? El ADN bacteriano está pues todo en este único cromosoma circular. Sin embargo, puede haber en algunas ocasiones moléculas de ADN extracromosómico que van a estar circulando, van a tener esta forma circular. Y esto es como que ADN extra, ¿sí? No está delimitado igual en ningún compartimento. Recordemos que en el caso de las bacterias, el ADN bacteriano no está en un núcleo propiamente, sino en un espacio que se llama nucleoide y de ahí pues básicamente pues no se mueve mucho. Los plásmidos generalmente le sirven a la bacteria para darle una ventaja, ¿sí? Muchas veces son pues estos pedacitos que ayudan a codificar para alguna proteína, alguna enzima que le puede dar una ventaja a la bacteria, como por ejemplo puede ayudarle a secretar beta-lactamasa, ¿sí? Que nos abre el anillo beta-lactámico de la penicilina, haciendo que esta bacteria sea resistente a las penicilinas, ¿sí? También puede ser que el plásmido tenga información para producir alguna enzima que le ayude a metabolizar algo que hay ahí en el ambiente para que lo pueda usar, ¿sí?
Y bueno, estos son algunos ejemplos de bacterias, los veremos muy rápidamente. Ustedes le pueden tomar captura de pantalla si lo quieren ver. Y vamos a ver casos específicos de bacterias de importancia clínica, ¿sí? El primero que vamos a ver es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta ilustración, son cocos, es decir, su forma es redondeada. Se ven así como de color doradito, amarillito, y estos van a formar racimos, ¿sí? Se van a juntar y van a formar estas estructuras parecidas a racimos. Y tienen características claves, ¿sí? Como ser catalasa positivo. Esto quiere decir que tienen la enzima catalasa, que lo que hace la catalasa es romper el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y liberar gas. Y esto les ayuda, por ejemplo, a como digerir ciertos nutrientes, ciertos, a lo mejor, metabolitos que pueda haber en el ambiente. También está, por ejemplo, bueno, también le ayuda a causar daño, obviamente. La coagulasa positiva, ¿sí? Que esta lo que hace es que coagula el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto también pues es como que un mecanismo patogénico de la bacteria. También una de las características de Staphylococcus aureus es la hemólisis beta en agar sangre. ¿Qué quiere decir hemólisis beta? Es un tipo de hemólisis completa, ¿sí? Deshace ahí la sangre. Y también fermenta manitol, que esto no es como tal una característica patológica, sino más bien un diagnóstico diferencial. Si nosotros lo ponemos en agar manitol y lo fermenta, quiere decir que se trata de esta bacteria. Esta bacteria tiene factores de virulencia, lo que la hacen más peligrosa, como por ejemplo una proteína que es la proteína A, que aquí la estamos viendo en color amarillo, que se va a unir al fragmento FC del anticuerpo inmunoglobulina G. Eso, bueno, a lo mejor todavía no lo conocen, pero bueno, este es un anticuerpo. El anticuerpo se tiene que pegar a los patógenos para detenerlos, digamos, para marcarlos y que se los coman los fagocitos. Entonces, esta proteína, digamos que detiene la acción del anticuerpo al pegarse al fragmento FC, ¿sí? Además que detiene pues otro tipo de mecanismos, porque por ejemplo, una inmunoglobulina G pegada a una bacteria por el fragmento FC activa un mecanismo para matar a la bacteria que se llama el complemento. Ahorita no vamos a andar en eso, pero digamos que detiene ese proceso también, ¿sí? Entonces, también la catalasa va a neutralizar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Lo va a dividir en agua y oxígeno. Y también Staphylococcus aureus va a tener una toxina que es la TSS1, ¿sí? Que se considera un superantígeno. Y es la toxina culpable, digamos, del síndrome de shock tóxico, porque lo que hace es que estimula una respuesta inflamatoria muy, muy exacerbada, ¿sí? Y bueno, también tenemos esta otra leucocidina que forma poros en los leucocitos y los leucocitos pues son los que estarían tratando de eliminar a esta bacteria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, en el caso del síndrome de shock tóxico que es provocado por esta bacteria, por ejemplo, puede ser provocada por el uso de tampones por un periodo de tiempo muy largo o la copa menstrual por un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? Y esto nos puede causar pues el síndrome de shock tóxico, pero también pues este estafilococo puede causar infecciones en la piel, en los tejidos blandos. Generalmente va a estar sobre la superficie de la piel, ¿verdad? Pero si por alguna pérdida de la continuidad de la piel, como una cortadita, pues un raspón, penetra, puede causar muchos problemas, ¿sí? Puede causar, por ejemplo, forúnculos, abscesos, también es la responsable de la neumonía frecuentemente después de padecer influenza. Si penetra al torrente sanguíneo, puede causar una bacteremia transitoria y una endocarditis bacteriana, porque la bacteria se va a quedar en estas válvulas que tenemos en el corazón y ahí como que se va a quedar atorada y ahí va a empezar a causar problemas. Y también puede causar intoxicación alimentaria. Entonces, depende de la vía por donde esta bacteria ingrese al organismo, es el problema que va a estar causando. Bueno, este caso clínico ahorita no lo vamos a ver. Si quieren, le pueden poner ahí pausa para que lo vean y lo resuelvan. Bueno,
Ahorita a lo mejor algunos de ustedes apenas están empezando a estudiar estos términos. Aquí en color rojo están algunos conceptos que probablemente desconozcan y pues si los quieren investigar estaría muy bien para que empiecen a familiarizarse con el lenguaje. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de infecciones por Staphylococcus aureus? Bueno, depende si es resistente o sensible a meticilina. Así que la meticilina pues es un tipo de penicilina. Si es susceptible, pues quiere decir que pues podemos usar ese tipo de medicamentos que ya muchos no son susceptibles, sino que son resistentes y entonces hay que buscar otro tipo de antibióticos. Pero es esencial el drenaje de los abscesos para que mejore el paciente. Ahora, este es un estreptococo piógenes, sí, un estreptococo, pues son cocos también, pero en lugar de estar en forma de racimos, están en forma de cadenas, como se puede observar ahí en la ilustración, ¿sí? Estos causan beta-hemólisis, habíamos dicho que la beta-hemólisis es la hemólisis completa, ¿sí? Y es catalasa negativo, no tiene la enzima catalasa. Cuando hablamos de que una bacteria es catalasa positiva, catalasa negativa, generalmente son pruebas que se pueden usar para determinar el tipo de bacteria, ¿sí? Lo ponemos en cierto agar y ponemos, a lo mejor podemos poner un poquito de peróxido de hidrógeno, a ver si es catalasa positiva o catalasa negativa. Hay otras técnicas para determinar exactamente qué tipo de bacteria es, como por ejemplo la PCR. ¿Qué pasa? Que no siempre a lo mejor va a haber en el centro donde tú vas a estar un termociclador y una persona que esté haciendo ahí PCRs a todo, ¿verdad? Entonces, este tipo de pruebas son muy útiles para determinar de qué tipo de bacteria estamos hablando y cuál es el tratamiento más indicado en esta infección bacteriana, ¿sí? Igual tiene pues varias proteínas características, ¿sí? Exotoxinas. Las exotoxinas son toxinas bacterianas, pero no, o sea, son toxinas que la bacteria secreta para hacerle daño al huésped, ¿sí? Aquí nos dice que esta tiene exotoxinas pirogénicas. Esto quiere decir que van a aumentar la temperatura, ¿sí? Y también causa hemólisis beta, ¿sí? Pueden estar presentes en la faringoamigdalitis estreptocócica y generalmente el tratamiento es penicilina en caso de que pues, sea sensible a penicilina o eritromicina. Estos, aquí lo vemos en la ilustración, los Streptococcus pneumoniae, son diplococos. ¿Qué quiere decir? Que son cocos, pero están agrupados en parejas, así como se ve en la ilustración. Estos van a causar alfa-hemólisis, no beta-hemólisis. El alfa-hemólisis es un tipo de hemólisis incompleta, digamos, ¿sí? Y aquí la optoquina sensible es también una prueba que se usa para saber si estamos hablando de Streptococcus pneumoniae, así que se pone un disco en un cultivo de Streptococcus pneumoniae y este disco tiene optoquina. Si causa un halo de inhibición, quiere decir que es sensible y entonces determinamos que se trata de Streptococcus pneumoniae y entonces ya podemos nosotros utilizar un medicamento adecuado para su tratamiento, ¿sí? Tiene una cápsula polisacárida que es, pues digamos, patógena, nos causa daño y también activa el sistema inmune y tiene neumolicina. Y bueno, el tratamiento es la penicilina, si es sensible, y ceftriaxona en meningitis. También puede estar presente en meningitis. E. coli, esta la van a ver mucho, es muy famosa. Si es un bacilo gram negativo, fermenta lactosa, como les digo, estas son pruebas que se pueden hacer para determinar pues que se trate de E. coli. Y tiene muchas características patógenas, ¿sí? Presenta, por ejemplo, endotoxinas, ¿sí? Las exotoxinas dijimos que eran las que la bacteria secreta. Las endotoxinas más bien son cuando la bacteria muere, fragmentos de su pared bacteriana nos causan a nosotros daño, ¿sí? Algunas también van a producir exotoxinas y va a estar muy presente en gastroenteritis, en diarreas, y el tratamiento es con cefalosporinas de tercera generación o fluorquinolonas, ¿sí? Las pseudomonas, ¿sí? Las pseudomonas, aquí estamos viendo que es un bacilo, y vemos que tiene muchos flagelos. Es gram negativo, es decir, no se tiñe con la tinción de Gram. ¿Esto qué nos dice? Pues características sobre su pared, su membrana, ¿sí? Que en lugar de tener
una sola membrana y tener una capa gruesa de peptidoglicano, esta va a tener una membrana interna, una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa. Es un bacilo oportunista. ¿Qué quiere decir? Los patógenos oportunistas generalmente pueden estar en el organismo sin causar un mayor daño, pero si llega a suceder que el sistema inmune se debilite, entonces empieza el daño causado por las bacterias oportunistas. Y bueno, también tiene aquí pues algunas proteínas patógenas, ¿sí? Que van a causar daño al huésped y pueden formar parte de biofilms. Un biofilm son como películas donde las bacterias están viviendo, ¿sí? Forman ahí como su hábitat y tienen a veces capas, ¿sí? Algunas bacterias están un poquito más abajo y otras están un poquito más arriba. Y esta puede causar neumonía nosocomial, que son las que se adquieren en el hospital y son generalmente difíciles de combatir. Y bueno, esta otra bacteria, Clostridoides difficile, Clostridoides difficile, antes era Clostridium difficile, ¿sí? Es un gran positivo, que quiere decir que tiene una sola membrana y tiene una capa gruesa de peptidoglicano, ¿sí? Es un bacilo anaerobio, no necesita oxígeno para sobrevivir, sino que más bien en ausencia de oxígeno es cuando le va mejor, ¿sí? Y también puede formar esporas, ya dijimos que las esporas se forman cuando hay condiciones adversas para la bacteria. También excreta toxinas, causa colitis pseudomembranosa y bueno, aquí está su tratamiento, vancomicina oral, generalmente, y aquí lo podemos ver en la ilustración, cómo está, digamos, aquí en el intestino y en el estómago. Y aquí también podemos ver la formación de esporas en algunas partes del intestino y posteriormente sale de este estado de espora. Ahora, en el caso de que ya hayan leído el libro de Cazadores de Microbios, vemos que hay un capítulo completo de Koch sobre la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis dijimos que es una de estas enfermedades que a pesar de que ya tenemos mucho tiempo conociendo el tratamiento para la tuberculosis, sigue causando muchas muertes a nivel mundial. Les recomiendo un libro de John Green que se llama Todo es tuberculosis, que nos explica un poquito más de la historia de esta enfermedad y de cómo se relaciona con muchos de los eventos históricos pues de la humanidad. Es una bacteria ácido alcohol resistente, ¿sí? Como vemos es un bacilo y es de crecimiento lento. Tiene varios factores patogénicos y puede formar granulomas y tiene factores de evasión inmune, ¿sí? No se deja ser fagocitada. Entonces, bueno, si existe tratamiento, ¿cuál es el problema entonces? Que muchas veces en algunas partes del mundo pues no está disponible para todas las personas y por eso sigue causando muertes a nivel mundial. Neisseria meningitidis, como podemos ver aquí, es un diplococo, ¿sí? Son dos cocos pegados, digamos. Oxidasa positivo es otra de estas pruebas que les digo que podemos hacer en un cultivo para determinar el tipo de bacteria. Es una bacteria encapsulada y bueno, esto es muy peligrosa porque pues va a causar meningitis, que es esta inflamación de las meninges, que son estas membranas que recubren al cerebro, ¿sí? Hay algunas que se pueden tratar con penicilina y otros que ya requieren otros antibióticos. El cólera, ¿sí? Este famoso cólera, aquí estamos viendo que es un vibrio, ¿sí? Tiene pues esta prolongación de su citoplasma, que bueno, más bien es un flagelo, y es un bacilo, es curvo y se puede mover si tiene este flagelo. Estos flagelos le ayudan mucho a moverse, por ejemplo, en ambientes acuosos, pero también gastan mucha energía en forma de ATP, si es de los organelos que más energía gastan. Va a crecer en ambientes salinos y va a producir una toxina, que es la toxina colérica, que es la que va a causar la diarrea acuosa, ¿sí? Y pues la deshidratación del paciente y todo esto. ¿Sí? Entonces el tratamiento tiene que ver con la rehidratación del paciente y obviamente con antibióticos para eliminar a este patógeno. Y otro de los que también causan pues este tipo de infecciones son la salmonela, ¿sí? Salmonella typhi. Y aquí estamos viendo pues otro bacilo
y estamos viendo que tiene pues varios de estos flagelos. No fermenta la lactosa, tiene varias endotoxinas, que son, les dijimos, es esta parte de su recubierta, de su membrana, de su pared, que son tóxicas para nosotros. Y causa también un síndrome febril prolongado. También hay que tratarla con antibióticos. Y bueno, aquí estamos viendo un poquito de varios tipos de antibióticos y cómo es que ellos actúan, ¿verdad? Esto se ve más que nada en farmacología, pero pues en general, ¿verdad? Dijimos que había betalactámicos como la penicilina y que muchas bacterias ya tenían plásmidos que les ayudaban a romper el anillo betalactámico y que ya muchas bacterias pues eran resistentes a la penicilina, ¿sí? Aquí tenemos pues varios tipos, si quieren le pueden ahí pausar un poquito para que vean tipos de antibióticos. Y hay que recordar que no se deben de usar antibióticos para infecciones virales. Los antibióticos solamente son para infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque estos antibióticos van a actuar ya sea contra la membrana de la célula, muchas veces también contra el RNA o el mensajero, contra el ADN, ¿sí? Entonces son estructuras que sobre todo actúa sobre la membrana, sobre estructuras específicas o rutas metabólicas específicas de la bacteria que el virus no posee. Recordemos que el virus es mucho más simple. Es el material genético dentro de una cápside proteica. A veces tiene una cubierta, ¿sí? Una membrana, pero no es que el virus produzca la membrana, sino que cuando mata una célula, un poquito de esa membrana pues lo recubre, ¿verdad? Y ya esto le ayuda como a ocultarse un poquito, ¿sí? Si nosotros empezamos a usar antibióticos en infecciones virales, lo que vamos a causar es el desarrollo de superbacterias, que son bacterias que ya no responden a ningún antibiótico y pues ya esos ya son problemas muy, muy grandes para nosotros porque si se empiezan a diseminar estas bacterias que no responden a los antibióticos, pues vamos a tener grandes problemas porque si el sistema inmune del paciente no resuelve, pues puede incluso morir. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la parte de bacterias.